El general del ejército romano estaba en lo alto de una torre y miraba por encima de las murallas. Desde allí veía las calles de una ciudad. Los hombres corrían por las calles dando gritos. Las casas ardían en llamas. Los soldados romanos se hacían con montones de botín. La ciudad había pertenecido al pueblo etrusco y había caído en manos de los romanos tras un asedio de 10 años. «Es un gran éxito, señor», dijeron algunos de los amigos del general. Entonces el general, que se llamaba Camilo, levantó las manos hacia el cielo y pronunció esta plegaria. «Si pensáis, oh dioses, que Roma no debe tener demasiada gloria, y si pensáis que después de esta victoria debemos sufrir algún mal para evitar que seamos demasiado soberbios, oh, os lo ruego, que el mal recaiga no sobre Roma, sino sobre mí». Y es que Camilo amaba a su patria más que a sí mismo. Asedió otra ciudad. Los cuarteles de su ejército estaban construidos en un anillo alrededor de la fortaleza, pero entre el campamento romano y los muros de la ciudad había un espacio abierto de prados. De vez en cuando, un maestro de escuela sacaba a sus alumnos de la ciudad y los dejaba jugar en este espacio abierto. Al principio jugaban cerca de las murallas. Poco a poco los fue acercando al campamento romano. Un día llevó a su grupo de muchachos ante los guardias del campamento y dijo: «Me rindo ante vosotros y también pongo a estos muchachos a vuestra disposición». El maestro y sus alumnos fueron llevados ante Camilo. Esperaba que el general romano se alegrara mucho de tener en sus manos a los hijos de tantos ciudadanos asediados. Pero Camilo no tenía tales pensamientos. Miró al traidor con severidad y dijo: «La guerra es una cosa salvaje y en ella se cometen muchos actos crueles. Pero incluso en la guerra existen leyes, y los hombres de honor han de obedecer esas leyes. Sin duda sería deshonroso por mi parte tomar cautivos a estos muchachos que has traído a mi campamento mediante una argucia tan mezquina». Se volvió hacia los lictores y les ordenó que apresaran al maestro. Le ataron las manos a la espalda y les dieron varas a los muchachos. «Muchachos», dijo Camilo, «llevad de vuelta a vuestra ciudad a este traidor». Padres, madres y amigos estaban reunidos en las murallas, muy afligidos por haber perdido a los muchachos. Para su sorpresa, pronto vieron que los muchachos regresaban y que los más grandes iban azotando en la espalda con las varas al maestro traidor. Poco después, la ciudad se rindió a los romanos. Camilo era un hombre de las clases altas o más ricas. Las clases más pobres, los plebeyos, a menudo se peleaban con sus vecinos más ricos, y lamentablemente la disputa entre ricos y pobres dura incluso hasta nuestros días. Camilo, tranquilo como era, se vio obligado a huir de Roma porque sus actos y sus ideas no agradaban a las masas del pueblo. Cuando abandonó la ciudad, se detuvo, miró hacia atrás, hacia sus murallas y torres, y extendiendo las manos dijo: «Por causas ajenas a mi voluntad, me veo obligado a abandonar Roma. Algún día Roma se arrepentirá de haberme expulsado». A los romanos y a Italia les ocurrieron entonces muchos problemas. Los galos del norte habían cruzado las montañas y las nieves de los Alpes y habían entrado en la fértil tierra de Italia. Eran numerosos y sus escudos y cascos brillaban con un resplandor que los hacía terribles. Los romanos perdieron una batalla y su ciudad estaba en peligro. Las doncellas protectoras del fuego se llevaron los carbones encendidos en una vasija, recogieron las imágenes de los dioses y huyeron de Roma. Multitudes de ciudadanos se apresuraban a huir, algunos llevando muebles a la espalda, otros montados a caballo o en carros. Un buen romano, que huía con su mujer y sus hijos, vio a las vírgenes vestales, las doncellas protectoras del fuego, caminando fatigosamente junto al río Tíber. Las invitó a subir a su carro y ellas aceptaron encantadas. Al tercer día de la batalla, los galos llegaron a Roma y vieron las puertas abiertas y las calles desiertas. Breno, su capitán, llevó a sus hombres a la ciudad. Llegaron al foro. Allí estaban sentados los ancianos o senadores y todos permanecían en silencio. No querían abandonar Roma en aquel momento de desesperanza. Los galos se agolpaban alrededor y contemplaban asombrados a los viejos gobernantes. Por fin uno de ellos se adelantó y le tocó la barba a uno de los senadores. El barbudo romano golpeó al galo con su bastón y lo hirió. El galo mató al senador con su espada. Luego mataron al resto de ancianos.
Todos esos nobles romanos muertos en el suelo del foro fueron fieles hasta el final. Camilo permaneció por los alrededores, a cierta distancia de Roma. Se sentía resentido contra la ciudad a la que había amado y seguía amando en el fondo de su corazón. Un día condujo a algunos de los habitantes de una pequeña ciudad hacia un campamento en el que estaba acuartelado un grupo de galos. A medianoche sonaron las trompetas. Camilo y sus seguidores cayeron sobre el campamento y obtuvieron la victoria. Cuando esta noticia llegó a oídos de los romanos que habían huido de Roma, muchos de ellos se reunieron y enviaron un mensajero para rogarle que volviera a ponerse al frente. El Capitolio era una colina dentro de las murallas de Roma y en ella se alzaba una fortaleza, y en esta fortaleza había un grupo de ciudadanos que no cederían ante Breno y sus galos. ¿Pero cómo se iba a llevar la noticia al Capitolio? ¿Quién iba a ir? Un joven se vistió con ropas toscas para parecer un simple campesino y ocultó grandes trozos de corcho bajo sus ropas. Después de haber viajado hasta el río Tíber, que pasa por Roma, hizo un atillo con sus ropas, se lo puso en la cabeza y ató los corchos entre sí a modo de flotador, y mientras sujetaba el flotador cruzó a nado el río de noche. Luego se arrastró por las callejuelas hasta llegar al Capitolio. Subió por el escarpado acantilado en medio de la oscuridad y llegó a la cima sano y salvo. En la guarnición del Capitolio había algunos senadores. Escucharon la historia del joven. «Ve», le dijeron, «y manda que Camilo venga en ayuda de Roma». El joven héroe bajó de nuevo por el acantilado, cruzó el río sin ser visto y dio la orden a Camilo. Pero antes de que Camilo pudiera rescatar a Roma, los galos intentaron apoderarse del Capitolio. Una noche empezaron a escalar el acantilado como había hecho el joven mensajero. Algunos de ellos llegaron a la cima y otros subían por detrás. Los guardias romanos estaban dormidos. En el Capitolio había un templo de la diosa Juno. En este edificio se criaba una bandada de gansos. Las aves oyeron el ligero ruido que hacían los galos y se pusieron a graznar. El sonido despertó a los romanos. Todos se alarmaron. Resonó el choque de lanzas y escudos. Los galos retrocedieron y algunos cayeron de cabeza por el precipicio. Desde entonces se contó que los gansos de Juno habían salvado el Capitolio. Camilo aún no había llegado. El corazón de los romanos flaqueaba. La comida casi se les había acabado. Al final llamaron a Breno. «¿Te marcharás de la ciudad si te damos 1000 libras de oro?» «Lo haré». Llevaron balanzas para pesar el oro. Iban amontonando los brillantes lingotes en una balanza para equilibrar los pesos en la otra. Uno de los galos había trucado la balanza para que pesara a su favor. «¡Eso no es justo!», gritaron los romanos. Breno se echó a reír. Arrojó a la balanza su espada y el cinto donde se la amarraba, haciendo que pesara aún más a su favor. «¡Ay de los vencidos!», gritó. Los romanos se vieron obligados a llevar más oro para equilibrar el peso extra del cinturón y la espada del capitán. Al final, los galos dejaron en paz a los romanos, aunque no se sabe si fue porque los expulsó Camilo o se fueron porque preferían su propia tierra. Los romanos habían sido derrotados por los galos y eran demasiado orgullosos para reconocer su derrota, y los historiadores antiguos no cuentan con mucha claridad lo que sucedió en ese momento. Camilo pertenecía a la clase alta o más rica, los llamados patricios. Seguían produciéndose disputas entre la gente rica y la gente pobre, y en cierta ocasión algunos de los ciudadanos más pobres amenazaron con abandonar Roma y fundar una ciudad en otro lugar. Decían que no era justo que los 2 magistrados que se elegían cada año para gobernar Roma fueran siempre hombres de la clase alta. Uno de ellos debía ser plebeyo. A Camilo le pareció prudente concederlo, y cada año se empezó a elegir a un cónsul por los votos de los patricios y a otro por los votos de los plebeyos. Esto es lo que ocurre en política. Una clase quiere una cosa y otra clase quiere otra, y los políticos tienen que dar con una forma de complacer al mayor número posible de ciudadanos. Cuando la ciudad volvió a estar en paz, el pueblo construyó un nuevo templo dedicado a la concordia. Se erigió junto al foro. Ojalá se construyera un templo semejante en todas partes y los corazones de todos los hombres se unieran en paz y buena voluntad.
Y como Camilo hizo que la ciudad volviera a ser fuerte después de todos sus problemas con los galos y las rencillas de los ciudadanos, el pueblo lo nombró y consideró el segundo fundador de Roma. Murió el año 365 a.C. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.